vamos a hablar de los números complejos, una breve historia de dónde es que comienza a surgir lo que se conoce como hoy en día como el variable compleja o el análisis complejo. Esto es porque a veces tenemos una pequeña idea errónea de dónde es que se comienzan a estudiar los números complejos, números bastante interesantes, que incluso hoy en día tienen extensiones a altas dimensiones y que se les conoce como el análisis hipercomplejo a todos esos tipos de estudios. El análisis complejo se enfoca completamente en estudiar propiedades de los números complejos u objetos definidos a partir de números complejos. ¿Cuáles son los números complejos? Bueno, por lo regular están denotados con una C, ¿vale? Estos son números complejos y tienen una forma muy particular. Si Z es un número complejo, entonces Z tiene la forma A más IB, donde quiero resaltar el papel de esta I, recordando que significa la raíz cuadrada o la raíz positiva de menos 1. Y A y B son números reales, por tanto, podemos decir que para construir los números complejos necesitamos a los números reales. Bien, uno de las particulares de los números reales, de los números complejos, es que utilizan la raíz cuadrada de menos 1. Y esta raíz cuadrada de menos 1 la podemos obtener al tratar de resolver la ecuación z cuadrada más 1 igual con 0. Si nosotros buscamos la solución de esta ecuación, llegaríamos a que z cuadrada tiene que ser igual a menos 1 y por tanto z tiene que ser la raíz cuadrada de i. Recuerden que pongo el más y el menos porque la raíz cuadrada obtiene dos valores. Por lo regular, cuando empezamos el estudio de la variable compleja, se nos dice que los números complejos provienen de esta solución, de esta ecuación. El detalle es que si bien es cierto que los números imaginarios como tal, donde los números imaginarios no son más que esta parte que tiene a la i en la representación de un número complejo, provienen de esta ecuación, no es cierto que a partir de aquí se les haya dado la importancia que tienen hoy en día los números complejos como tal. Esta ecuación se conoce desde tiempos antiguos, pero pasó mucho tiempo hasta llegar al siglo XV, siglo XVI, cuando los números complejos como tal cobran relevancia. ¿Por qué todo ese tiempo en que se conocen las raíces de números negativos que existen o que se deben de tratar, no se les da la importancia que tienen hoy en día? ¿O por qué no se les da una atención adecuada? ¿Por qué eran muy pocos los resultados que se presentaban sobre números imaginarios? Bueno, resulta que si nosotros estudiamos la ecuación z cuadrada más 1 igual con 0, buscamos su representación geométrica, vemos que esta parte de z cuadrada más 1 nos genera una parábola, esta parábola que tenemos aquí. ¿Pero qué tiene de particular esta parábola? Bueno, esta parábola que nosotros obtenemos aquí jamás intersecta al eje de las abscisas. Recordemos que el eje de las abscisas lo conocemos como el eje que está horizontalmente, mientras que el eje vertical lo conocemos como eje de las ordenadas. ¿Por qué es esto que está aquí? Bueno, si esto es un plano coordenado o plano euclidiano, todo punto tiene una representación x, y. Utiliza dos coordenadas para representar un punto en este plano. Bueno, resulta que la primera coordenada se le conoce como coordenada de abscisas y la segunda coordenada se le conoce como coordenadas de ordenadas. Entonces, para encontrar las soluciones gráficamente de esta ecuación, tenemos que ver en qué parte la gráfica de la ecuación intersecta al eje de las abscisas, pero esta parábola que tenemos aquí, que es la que representa z cuadrada más 1, no corta en ningún punto al eje de las abscisas. Por tanto, decimos que su solución no es real.
no tiene una solución en el conjunto de números reales. Entonces no nos daba nada de información nueva, no decía nada, geométricamente no simbolizaba nada. Por eso es que no se les da la importancia a las raíces de los números negativos como la conocemos hoy. Bueno, hasta que llegamos al siglo XV o XVI, donde se comienza, entre siglo XV y siglo XVI, donde se comienza a trabajar con las ecuaciones cúbicas. Hay concursos para darles solución. En dichos concursos destacaron los nombres de Scipione del Ferro, Niccolo Tartaglia y Gerolamo Cardano. Gerolamo Cardano es quien publica las soluciones que presentaron del Ferro y Tartaglia para las ecuaciones cúbicas. ¿Por qué las ecuaciones cúbicas nos llevan al estudio de números complejos? Si aquí, por ejemplo, en esta ecuación cúbica que tenemos de z al cubo menos 15z menos 4, cuando la graficamos, resulta que intersecta 3 veces al eje de las abscisas. Eso quiere decir que todas sus soluciones sí son números reales. Aquí no se ven los números imaginarios en ninguna parte. Bueno, resulta que si bien tanto del Ferro como Tartaglia ya habían comprobado que podían hallar las soluciones de las cúbicas por medio de una ecuación, resulta que esta, por ejemplo, que tiene sus 3 raíces cúbicas, cuando aplicamos lo que se conoce como la fórmula de Cardano, la fórmula de Cardano nos dice que podemos hallar las soluciones de la raíz cúbica por medio de la fórmula z igual a la raíz cúbica de q medios más la raíz cuadrada, que esa va a ser la parte importante, de q cuadrada sobre 4 menos p al cubo sobre 27. Todo eso menos la raíz cúbica de menos q medios más la raíz cuadrada de q cuadrada sobre 4 menos p cúbica sobre 27, donde nuestra ecuación tiene que estar en la forma z al cubo igual a pz más q. ¿Vale? Si hacemos la sustitución de la ecuación que teníamos arriba en dicha fórmula, obtenemos estos resultados. Empezamos a hacer aritmética y llegamos a que z tiene que ser la raíz cúbica de 2 más la raíz cuadrada de menos 121 más la raíz cúbica de 2 menos la raíz cuadrada de menos 121. El problema fue que justamente se tenía que calcular la raíz cuadrada de menos 121. Cardano, que es quien se comienza a interesar en todo esto, trata de darle una respuesta a estos resultados e empieza a construir la aritmética de números complejos, sin mencionar a la I que conocemos hoy en día para representar las raíces negativas. Él no se enfocó en eso, él solamente trabajó con raíces negativas. Pudo dar una aritmética y pudo darle solución, pero realmente él no la entendió como tal, por eso no la publicó formalmente, no dio los resultados como tal, hasta que llegó Raffaele Bombelli. Raffaele Bombelli es quien vuelve a retomar los trabajos de Cardano, ¿vale? Y empieza a tratar de darle solución a esto que está aquí. Empieza a construir la aritmética de las raíces negativas, se le atribuye a él la construcción de las operaciones con números complejos como tal, aunque su notación es bastante complicada con la que conocemos hoy en día, pero él realiza las operaciones con raíces negativas y logra obtener las raíces que se representan geométricamente a esta ecuación, o sea, las soluciones de esta ecuación. Llega a las soluciones a partir de la fórmula de Cardano. Encuentra esta solución 4 incluso, que es un número entero. Construye toda la aritmética y a partir de Bombelli es cuando se empieza a dar luz a construir un verdadero análisis complejo. A partir de los resultados de Bombelli se dice que la variable compleja comienza a cobrar bastante interés. Por ejemplo, Descartes o Descartes, como el que queramos llamar, define lo que es un número imaginario.
empieza a decir que las raíces de números negativos son números imaginarios. Él es quien utiliza la notación de I, la notación que hoy en día comenzamos a utilizar. Euler y Leibniz, también otra vez ahí hay otro conflicto, pero entre ellos dos comienzan a utilizar la notación de la I que conocemos hoy en día. Y trabajos posteriores de Cauchy, de Riemann, de Gauss, de Poincare, de Demois, de muchos matemáticos en adelante comienzan a cobrar relevancia, comienzan a tener importancia. El estudio del análisis complejo se vuelve sumamente importante, brinda resultados que nos llevan a soluciones de cosas en el ámbito de números reales o del análisis real, se pueden obtener a partir del análisis complejo. Incluso cuando uno estudia variable compleja, existen resultados para resolver integrales impropias, integrales que uno de sus límites, vamos a decirlo así de manera simple, que uno de sus límites es infinito, por ejemplo. En esos casos se puede utilizar la variable compleja para darle solución a ese tipo de integrales. Entonces resulta sumamente importante. E incluso hoy en día existe lo que se conoce como el análisis hipercomplejo. Todo lo que se construyó del análisis complejo se intenta llevar a dimensiones altas, o sea, dimensiones mayores que 2, dimensiones 3, 4, 5, dimensiones pares. Se comienzan a construir el análisis de varias variables complejas, el análisis cuaterniónico, el análisis de Clifford. Muchos resultados comienzan a extenderse. Entonces la variable compleja empieza a tener resultados importantes, la relevancia que se merecía y que no se le dio por mucho tiempo. Aquí espero que haya quedado más claro cómo es la historia de los números complejos, que realmente provienen de una ecuación cúbica como tal. El formalismo que hoy en día conocemos, proviene de una ecuación cúbica. La ecuación cuadrática, que por lo regular se utiliza para presentarnos a las raíces de números negativos, si bien los introdujo como tal, no es la que le da la importancia que hoy en día tienen los números complejos. Entonces, esta fue una breve historia nada más de los números complejos.